buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Les propongo comenzar la semana, este lunes 30 de noviembre del año 2015, analizando, viendo qué está pasando en París con la actual cumbre sobre cambio climático que tiene lugar en esa ciudad europea, la cumbre, la conferencia que organiza Naciones Unidas. Estaremos analizando los posibles acuerdos y también, bueno, los retos internacional, y también la licenciada Iramis Alonso Porro, periodista especializada en temas ambientales, en la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid, y estaremos dedicando los últimos minutos de nuestro programa a conversar con Eva Gollinger, abogada y también periodista y analista de temas internacionales, una profunda conocedora de la realidad venezolana. Estaremos hablando sobre las perspectivas electorales para las próximas elecciones parlamentarias y también de las cosas, vamos a decir, los mecanismos para subvertir el orden político en Venezuela impulsado desde Estados Unidos. Esas son nuestras propuestas. Yo les propongo que se mantenga junto a nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con nuestro país y la más reciente ronda de conversaciones con Estados Unidos. Una nota del MINREX publicada en varias páginas en internet y también en varios medios nacionales hace referencia a los acuerdos y a los temas tratados entre Cuba y Estados Unidos, entre ambos gobiernos. Vamos a darle lectura a la nota publicada en Cuba Debate. Dice el MINREX: el 30 de noviembre de 2015, es decir, hoy, se realizó una nueva ronda de conversaciones migratorias entre delegaciones de Cuba y los Estados Unidos, presididas respectivamente por la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, y por el subsecretario adjunto para los asuntos hemisféricos occidentales del Departamento de Estado, Alex Lee. Durante el encuentro, ambas partes revisaron la marcha de los acuerdos migratorios entre los dos países e intercambiaron sobre el enfrentamiento a la inmigración ilegal. La delegación cubana reiteró su profunda preocupación por la persistencia de un manejo politizado del tema migratorio con respecto a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, por la vigencia de la política pies secos y pies mojados, la cual confiere a los cubanos un tratamiento diferenciado y único en el mundo. Los representantes de Cuba insistieron en que esta política ha estimulado la inmigración ilegal, insegura y desordenada. También hicieron referencia al programa de parole para profesionales médicos de la salud cubano, por supuesto, establecido por el gobierno de George W. Bush. Por su parte, la delegación estadounidense transmitió que su gobierno no tiene la intención de hacer cambios en la política migratoria que se aplica a los ciudadanos cubanos. Esta es nuestra noticia del día. También hacer referencia, relativamente relacionada con este tema, que el gobernador de Texas está también en nuestro país, acompañado de una delegación de empresarios que vienen a explorar posibles negocios e intercambios comerciales con nuestro país. Vamos ya a los temas que nos ocupan en la tarde-noche de hoy en la Mesa Redonda. Delegaciones de 195 países buscan en París un acuerdo global en la cumbre del cambio climático. Sustituiría al Tratado de Kioto, que solo ratificaron 34 países y que expira el 31 de diciembre. Coincidiendo con esta cumbre, la Torre Eiffel se ha iluminado con colores verdes y lemas que hacen alusión a la defensa del medio ambiente. Vivir en el norte o el sur, en el continente o en una isla del Pacífico marca el nivel de emergencia. El cambio climático es para África cuestión de vida o muerte. Por eso sus 54 líderes acuden a París con una sola voz, pidiendo a los más ricos que reduzcan sus emisiones de CO2 y ayuden a cambiar el modelo de crecimiento en los países en desarrollo. En esa línea, Francia e India han lanzado una alianza internacional para transferir tecnología y financiación en proyectos de energía solar. Y sumándose a la iniciativa del multimillonario Bill Gates, 20 de las principales economías mundiales se han comprometido a invertir el doble en tecnologías bajas en carbono en los próximos 5 años.
Ecuador y Bolivia proponen crear una Corte de Justicia Ambiental y creen que la causa del calentamiento global es el sistema capitalista. Se barajan términos como responsabilidad histórica o deuda ecológica. Los países ricos la reconocen, pero hay que concretar la aportación de cada uno y, sobre todo, si al final se logrará un acuerdo vinculante, como pretende Hollande. Estados Unidos y China lo acogen con reservas, aunque Obama reconoce que su país tiene que participar de la solución porque está en la génesis del problema. Se trata de que la temperatura a finales de siglo no suba más de 2 grados centígrados, una ambición todavía lejana. Los acuerdos previos la dejarían 3,5 grados más alta, pero si no se hace nada, los científicos creen que podría subir 6 grados, con consecuencias catastróficas. Bueno, esto es un adelanto, Pish, de alguna manera de lo que se va a tratar en esta cumbre, pero me gustaría quizás puntualizar más los temas principales. Bueno, decir que Pish es parte también del IPCC, uno de los especialistas del IPCC, es decir, del Grupo de Naciones Unidas de expertos que trabaja el tema. Por cierto, Premio Nobel en el 2007, él junto a un grupo de Premio Nobel de la Paz, junto a un grupo grande de científicos. Entonces, los principales temas de esta cumbre como tal. Buenas noches y gracias por la invitación, Oliver. Ante todo sería bueno recordar que estamos hablando de la 21ª ocasión en que se reúne esta conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y también la reunión de las partes del Protocolo de Kioto. Desde 1994 la conferencia de las partes se viene organizando anualmente. Realmente desde 1995, en el año 1994 entra en vigor la convención y a partir de 1995 anualmente se han venido organizando estas conferencias y de hecho corresponde en esta ocasión a París. En los últimos años, por supuesto, ha habido un conjunto de desarrollos interesantes en este sentido, toda vez que a partir del 2007, que es cuando se lleva a cabo en Bali, en Indonesia, se adopta un plan de acción y desde entonces, de hecho, se crearon muchas expectativas con relación a la conferencia de las partes que se organizó en el año 2009 en Copenhague, que recordemos todos que fracasó. Cuando se habla de conferencia de las partes, conferencia o sea, de los países, ¿no?, que han ratificado, que por tanto son partes de esa convención. Ya. Y desde el 2005 también aquellos que son parte del Protocolo de Kioto. Ahora, decía que el fracaso de la reunión de Copenhague del 2009, luego vino la recomposición en cierto grado de las negociaciones, estas negociaciones multilaterales, políticas multilaterales en el contexto de Naciones Unidas en Cancún, y así se han venido celebrando en distintos lugares. Ahora, en el año 2011 se lanza un proceso negociador en Durban, Sudáfrica, cuando correspondió a esa ciudad la conferencia de las partes, que involucraba a todos los países y que suponía la adopción en este año 2015 en la conferencia de París de un acuerdo global para enfrentar el cambio climático, y ese es el resultado en primer lugar que se espera de esta conferencia de París, la adopción de un acuerdo global para el enfrentamiento del cambio climático. Cuando digo global me refiero a que todos los países tendrían que poner sobre la mesa contribuciones en relación con el enfrentamiento del cambio climático. Por supuesto que este es un tema sumamente complejo. Es decir, contribuciones individuales. Cada país decide las contribuciones. Nacionalmente determinadas, que es el nombre que tiene, o sea, contribuciones previstas nacionalmente determinadas por país. Ya. Esa es la intención. Ahora, les decía que es un tema realmente bastante complejo. Estamos hablando de un reto global, efectivamente, no solo para el clima, no solo para el sistema climático, no solo para el medio ambiente, sino ante todo para el desarrollo. O sea, estamos hablando, de hecho, esta conferencia, a mí me gusta decir que lo que se está discutiendo, o que lo que se va a discutir en estos 15 días hasta el 11 de diciembre en París, no son solo temas climáticos, no son solo temas ambientales. Ahí se va a discutir sobre comercio, sobre finanzas internacionales, sobre transferencia de tecnología, sobre desigualdades en los procesos de desarrollo, sobre brechas de desarrollo, sobre necesidad de financiamiento para cubrir esas brechas. O sea que es de hecho una conferencia que tiene que ver con los principales temas que preocupan hoy día al mundo y por eso, lógicamente, las expectativas que se creen. Hay un tema que es central para contar con un acuerdo, digamos, satisfactorio en relación con el enfrentamiento del cambio climático, y es el reconocimiento, en primer lugar, de que estamos viviendo en un mundo muy asimétrico, muy desigual, y que esas desigualdades tienen que ser
debidamente consideradas y debidamente tratadas. Si no se avanza en esa dirección, difícilmente logremos un acuerdo satisfactorio, y está claro que la humanidad está precisando de ese tipo de acuerdo en estas condiciones, o sea, para que los países en desarrollo puedan realmente plantearse contribuciones amplias de largo alcance, y al mismo tiempo para que después puedan implementar, llevar a vías de hecho esas contribuciones, necesitan contar con financiamiento y con una transferencia de tecnología adecuada que les permita, en definitiva, hacer frente a este gran reto que tienen. Y por supuesto, se ha hablado mucho, de hecho, hacías alusión a este panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático, donde Cuba tiene una presencia, diría yo, destacada, ¿no?, para sus dimensiones. Me refiero sobre todo al conjunto de autores que han participado de una forma u otra en los trabajos. Y este panel lanzó, publicó el pasado año su quinta evaluación, su quinto informe de evaluación, y puso sobre la mesa todo un conjunto de preocupaciones, digamos, de conclusiones acerca de este tema del cambio climático. Ahora, Pish, yo estaba también, bueno, escuchando en las noticias. Se sabe que hay unas grandes expectativas de que esta conferencia marque un antes y un después. Se habla de que este acuerdo, la posibilidad de que sea vinculante o no. ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? Bueno, por supuesto que ya un acuerdo global marca una diferencia con relación a lo que se había alcanzado hasta ahora en términos de contribuciones. Recordemos que el protocolo de Kioto, que se adopta en el año 1997 y entra en vigor en el año 2005, establecía compromisos de reducción de emisiones, sobre todo para los países desarrollados, a partir de un reconocimiento explícito del principio, el conocido principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que ese es un principio que sigue plenamente vigente a pesar de que ha sido objeto de ataques, a veces más velados, a veces más abiertos, de parte sobre todo de los países más desarrollados, de un grupo de estos países, para tratar de restarle perfil a ese principio que es la piedra angular, a mi juicio, de las negociaciones. Todo lo referido a la equidad y al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas son fundamentales en este sentido, y esa es la diferencia. Ahora estamos hablando de un acuerdo global que involucra a todo, y por eso insistía tanto en la necesidad de que se reconozcan las diferencias y se le dé un tratamiento adecuado. Estamos hablando al menos de 4 temas centrales acá. Estamos hablando de adaptación y mitigación como estrategia de respuesta, y estamos hablando de financiamiento y tecnología como medios de implementación para avanzar en esas direcciones. O sea que todo depende en definitiva de lo que se avance en esos 4 temas centrales. Hablábamos incluso en una entrevista previa que le hice Pish, que es un poco decepcionante que haya que esperar, hayan pasado ya más de 20 conferencias, y que ahora es que vengan a reconocerse algunos temas estos como el desequilibrio que existe. Pero bueno, nuestro país ha estado representado también en esa importante cita en París. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es el que encabeza la delegación cubana y ha dado ya un discurso allá en París que le ofrecemos a continuación. Señor presidente François Hollande, señor secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, delegados e invitados, señor presidente, permítame ante todo expresar las condolencias del pueblo y gobierno de Cuba al pueblo y gobierno de Francia por las víctimas que ocasionaron los atroces atentados terroristas en París. Han transcurrido 23 años desde que en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, el líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, alertara que, y cito, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ya entonces adelantaba que la única solución real y justa debía venir de la modificación de los patrones de producción y consumo surgidos de las antiguas metrópolis coloniales, de políticas imperiales que generaron el atraso y la pobreza para la inmensa mayoría de la humanidad, además de la promoción de un orden económico internacional más justo y equitativo. Ello sigue siendo hoy una condición indispensable para estabilizar la temperatura global en el entorno de 1,5 grados Celsius, como justamente reclamamos los pequeños estados insulares en desarrollo que estamos en la primera línea de enfrentamiento al cambio climático global.
Cuba asiste a esta conferencia para abogar por un acuerdo sustentado en una aplicación más efectiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas. El Acuerdo de París debe entrañar un firme compromiso global para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con base en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y el establecimiento de un renovado marco de cooperación internacional que asegure la provisión y escalamiento de los recursos y la transferencia de tecnologías para que los países en desarrollo podamos cumplir con las disposiciones del acuerdo. No se pueden combatir los efectos del cambio climático obstaculizando el desarrollo de los que más lo necesitan, ni los esfuerzos nacionales para erradicar la pobreza y el hambre en una extendida geografía de nuestro planeta común. Señor presidente, la humanidad tiene puestas sus esperanzas en los resultados de esta conferencia, la cual deberá conducir a un acuerdo justo y balanceado, sin retroceder en el compromiso y liderazgo que corresponde a los países desarrollados, que deben asumir con determinación y proporcionalidad su responsabilidad histórica. Si hace 23 años ya era casi tarde para hacer lo que debíamos haber hecho hacía mucho tiempo, hoy resulta inmoral continuar postergando una acción internacional fortalecida para enfrentar los efectos del cambio climático global. Nosotros, los países en desarrollo, con el apoyo requerido, haremos lo que nos corresponde en esta lucha, que es también nuestra. Muchas gracias. Bueno, eran las palabras de nuestro primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la conferencia de París. Ahora, Iramis, quiero preguntarte, ¿estos posibles acuerdos son suficientes? ¿Es lo que necesita el planeta? Hay una buena parte de la comunidad, vamos a decir, medioambientalista que dice que no, que por ejemplo, sobre todo este posible acuerdo de mantener la temperatura sobre los 2 grados, según en comparación con la era preindustrial, no es lo que necesita el planeta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el panel intergubernamental, buenas noches primero, Oliver, y gracias por la invitación. El panel intergubernamental ha dado varios escenarios. Pish, bueno, ha estado hablando de eso en otras mesas. La de los 2 grados de temperatura, o sea, limitar el aumento a los 2 grados de temperatura sería, digamos, como un escenario base, sería como un piso, no un techo, ¿no? Es una frase que he escuchado y que me gustó. En el caso del 1,5 grados, se está hablando de los pequeños estados insulares. ¿Por qué? Porque los pequeños estados insulares son los que están en más riesgo, o sea, tienen muchas vulnerabilidades. Son países pequeños, con economías débiles, rodeados de mar, o sea, que tienen problemas con la penetración del mar, con economías basadas, por ejemplo, en el turismo, que se verían grandemente afectadas, con problemas de sequía. O sea, lo que hemos visto en los últimos años con respecto al calentamiento global es un aumento constante de los récords de temperaturas. Este mismo 2015 ha sido un año con un récord de temperaturas cálidas y eso implica fenómenos de sequía asociados al evento El Niño, fenómenos de sequía que por ejemplo van a seguir hasta el 2016. Todos los datos de los científicos dicen que van a continuar hasta el 2016 con inundaciones, o sea, fenómenos climatológicos muy intensos, y los pequeños estados insulares y los estados subdesarrollados pues somos mucho más vulnerables a la hora de manejar estos o sea, de adaptarnos a estas condiciones, e implica una inversión, o sea, implica tecnologías que existen, pero tecnologías que aún son caras, o sea, están disponibles en el mercado, pero todavía no están, o sea, no son de fácil acceso para las pequeñas economías. Bueno, había un posible acuerdo, Pish, yo creo que hablamos de eso una vez en la entrevista que le hice recientemente, de un monto de $100.000 millones, ¿no?, de los países ricos para ayudar a los países más pobres. Para el 2020 plantean. Exactamente. ¿Se ejecutará esto? O sea, bueno, a ver, esto es uno de los temas justamente más conflictivos dentro de la convención, el tema del financiamiento. Se ha hablado muchas veces de financiamiento. Justamente hoy leí una noticia que el Banco Mundial estaba aprobando, había dicho que iba a aprobar también una cantidad aproximada de unos 50 millones. Se hablaba de una iniciativa en la cual está involucrado Bill Gates también, pero hasta ahora los recursos
fondos han llegado con determinadas limitaciones. O sea, desde hace muchos años se habla de la ayuda al desarrollo, del famoso 0,7% que nunca se ve. Entonces todas estas son propuestas, pero propuestas que se canalizan, que todavía se canalizan de manera lenta, a veces muy condicionadas. Los famosos mercados de carbono, las compras de carbono, son propuestas muy condicionadas, y justamente la cumbre lo que está es tratando de viabilizar que esos dineros que se anuncian, pues que realmente lleguen a los países en aquellas tecnologías necesarias, en aquellas tecnologías de avanzada, no en aquellas tecnologías, digamos, que se van haciendo obsoletas en los países desarrollados y que, bueno, van llegando a través de las ayudas a los pequeños. ¿Y cuáles son los países principales desacuerdos que pueden poner en peligro ese acuerdo vinculante o el éxito de la cumbre, vamos a decir? Bueno, justamente a lo que se refería Pish, o sea, el tema de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. O sea, una de las cosas que se está viendo con fuerza en la cumbre es la diferenciación entre países ricos y pobres. O sea, los países que han pagado ya de alguna manera el famoso debate, lo decía Correa, nuestros países han pagado ya su derecho al desarrollo, han financiado el desarrollo de los países industrializados. Entonces es la necesidad de recortar emisiones, pero hasta el punto en que ese recorte de emisiones no vaya contra la necesidad que tienen las pequeñas economías y los países más pobres de continuar desarrollándose sí, desde otra perspectiva, o sea, enfocando el desarrollo con otras tecnologías, pero esas tecnologías llevan un financiamiento. O sea, yo creo que justamente el tema del financiamiento es uno de los más conflictivos, es uno de los más difíciles, entendido desde este punto de vista, que los países efectivamente más pobres deben recortar emisiones, pero deben recortar emisiones sin renunciar al desarrollo. Bueno, me han dicho también, bueno, me han dicho no, he podido leer las dificultades que puede tener Estados Unidos para permitir que el acuerdo sea vinculante. O sea, no porque Obama no quiera, sino que después ese documento podría ser difícilmente aprobado en el Senado, o sea, es decir, en el Congreso de Estados Unidos, que es republicano. Claro, porque los cambios ya de gobierno pues pueden traer otras implicaciones. Claro. Tenemos hasta el 2020 para que este acuerdo sea ratificado por los países. Una de las grandes preocupaciones es qué va a pasar del 2015 al 2020, cómo van a ir, qué van a hacer los gobiernos, qué van a hacer las empresas. El tema de las empresas del sector privado es muy importante, cómo va a reaccionar. Entonces hay 5 años ahí donde las fuerzas se irán acomodando, en dependencia también de... Esto es un tema de geopolítica también, este es un tema con el que se negocia en la arena internacional. Entonces, bueno, en dependencia de eso, pues tendremos más o menos éxito. Yo quiero ser optimista, pero bueno, tenemos hasta el 11 de diciembre para ver qué pasa. Realmente los tres queremos ser muy optimistas. De todas maneras, probablemente nos volvamos a ver las caras en otra mesa redonda para analizar ya los resultados de esta cumbre, que ojalá traiga buenas noticias. El planeta realmente lo necesita y queda muy poco tiempo. Bueno, muchas gracias tanto a Pish como a Iramis por habernos acompañado en la tarde-noche de hoy hablando sobre esta importante cumbre que tiene lugar en París. Quedan invitados, repito, para una próxima mesa redonda. Muchas gracias. Y vamos ya entonces al segundo momento de nuestra mesa redonda, la esquina con el periodista Reinaldo Taladriz. Muy buenas tardes para Taladriz. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Esquina. Continuamos hoy con la segunda y última parte de esta esquina en 2 partes, aprovechando la visita a Cuba de James Williams, presidente de la organización Engage Cuba, quien está nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias por estar nuevamente aquí y bienvenido de nuevo a La Esquina. Muchas gracias, it's an honor. Bien, ahora no lo dijo en español. Sí. I know, I'm learning, I'm still learning. Estoy aprendiendo todavía. Bien. Decíamos la semana pasada, entramos directo en materia, que si las encuestas dan que cerca del 70% de los estadounidenses apoyan la eliminación del bloqueo, embargo, como quiera llamarle, ¿cómo es posible que no el 70% de los congresistas apoyen o estén dispuestos a votar por la eliminación del embargo o bloqueo? Well, unfortunately, bueno, por desgracia, pudiera decir lo mismo de un grupo de temas
que el Congreso no vota a favor, por ejemplo, como el cambio climático, el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, el problema es que el Congreso es un sistema disfuncional que no necesariamente representa los intereses de lo que desean sus electores. Y en el caso del tema del bloqueo contra Cuba, es cómo lograr que sea un tema real para las personas. Usted puede decir, bueno, mi circunscripción quiere eliminar el bloqueo, pero hay otros temas tales como la agricultura, el comercio, la inmigración. Sí, lo apoyan, pero hay un problema, hay una brecha, porque no avanzan en el sentido que deben o con la velocidad que deben hacerlo. Es una cuestión de política. Usted, la semana pasada aquí, hizo una afirmación muy arriesgada. Dijo que en un año usted cree que se elimina el bloqueo. I said I hope. Eso espero. Espero, nuestro propósito como organización es que no estamos acá para siempre. Es una campaña para un propósito y es levantar el bloqueo. Una vez que tengamos éxito, haremos otra cosa. Ya no trabajaremos en Engage Cuba. La idea es que nuestro próximo día siempre sea el último día, es la idea. Conociéndolo usted, yo dudo que si se elimina el bloqueo, usted se vaya a la playa. Puede ser un día, pero va a seguir haciendo algo. Yes, exactly. Exactamente. Ahora, se dice que todo depende del Congreso, eliminar el bloqueo, pero al mismo tiempo muchos expertos han demostrado, explicado que el presidente puede hacer muchísimas cosas. Se ha dicho que si el bloqueo es un queso, puede perforarlo tanto que ni siquiera un ratón se lo pueda comer, de todo lo que le puede hacer para eliminar partes y partes del bloqueo. Yo sé que usted trabaja con el Congreso, pero ¿qué va a pasar en el Congreso en los próximos meses? ¿Cuántos proyectos de ley se van a discutir y a votar con relación a Cuba? ¿Qué dicen? ¿Son todos a favor de eliminar el bloqueo o hay algunos que son en dirección opuesta? ¿Qué está pasando en el Congreso? Una cosa que quiero decir respecto a su punto de vista sobre el gobierno, creo que pueden hacer más y creo que lo van a hacer. En otros meses van a haber algunos cambios más, algunos cambios regulatorios que no han sido vistos anteriormente, que van a beneficiar a Cuba y a los Estados Unidos. Y en cuanto al Congreso, el área que tiene más apoyo bipartidista es el proyecto de ley para eliminar las restricciones a los viajes. Creo que es el área que tiene más consenso bipartidista, está liderado por el senador Flake de Arizona, republicano de Arizona. Ahora tiene 46 personas que lo apoyan y en los próximos meses tendrá más de 50 senadores aprobando. Fue un apoyo histórico en cuanto a al levantamiento de las restricciones a los viajes. Ahora, para fines de año, quizás ya sea una decisión tomada por la Cámara, por el Senado. En el caso de la Cámara de Representantes ha sido más recalcitrante, ha trabajado más lentamente y está trabajando también para llegar al mismo lugar, pero de manera más lenta quizás. O sea, que si se somete a votación eliminar la prohibición de viajar a Cuba, lo cual significaría poder hacer turismo de manera normal y legal a Cuba, ¿usted dice que ya tienen más de 50 votos en el Senado? Si tuviésemos una votación en el seno del Senado, actualmente tendríamos la aprobación tanto en el Senado como en la... ¿Y en la Cámara tienen mayoría también? ¿Tendrían mayoría?
Yeah, in the Senate we have En el Senado tendríamos un apoyo mayoritario, porque mientras más apoyo tenga, más fuerte será el caso. Ahora ya tenemos el apoyo del Senado. Ya podemos demostrar que podemos aprobar un proyecto de ley, y hemos demostrado que tenemos el momento de nuestro lado, y que hemos podido convencer, aparte de tenemos acorralados a aquellos que están en la línea dura. Pero no me quedó claro si en la Cámara de Representantes tienen también mayoría. I think Creo what we don't have yet que no tenemos todavía people co-sponsoring piece of legislation to lift the embargo. de personas que apoyen esta legislación para lograr levantar estas restricciones. Ahora, yo creo que de todas formas, si hubiese una votación ahora, podríamos ganar, pero estamos esperando todavía para que eso ocurra, porque los funcionarios quizás no están pensando sobre Cuba, They maybe, don't like President Obama. quizás no les guste el presidente Obama, o The biggest issue right now, the el single tema más biggest importante ahora en la Cámara de Representantes, y lo puedo decir en televisión, porque is long time es el hecho de las relaciones a largo plazo con los miembros más recalcitrantes del Congreso estadounidense de origen cubano. O sea, lo que diga, digamos, Joe the Plumber de Nebraska, usted quiere ayuda en la agricultura, está bien, lo ayudo, pero no se metan conmigo en Cuba. Mientras no se meta con el asunto del bloqueo, sigo apoyándolo. Eso, las personas en el Congreso no piensan en Cuba todos los días. Ahora, esta persona nos quiere apoyar. Tenemos que darle municiones y recursos para poder moverse en nuestra dirección. Así que le pueden decir, Ileana, le agradecemos esto, pero mis votantes dicen que el 70% quieren ir a Cuba, quieren que se levante el embargo, quieren trabajar con el pueblo cubano, con el gobierno cubano, quieren hacer negocios en Cuba. Por lo tanto, tengo que apoyar este proyecto de ley para levantar el bloqueo. Es eso lo que estamos haciendo, y es a lo que queremos llegar. Usted mencionó que si se llega a votar, puede ser que los líderes republicanos del Senado y la Cámara, con maniobras legales, eviten que se someta a votación. Exactamente, lo que ve actualmente es que existen muchos proyectos de ley en el Congreso, y con Cuba o no, o sin Cuba, que tienen apoyo, y si fueran votados de manera general pudiesen ser apoyados, pero el liderazgo de las diferentes áreas no permiten que sean llevados a discusión. Cuba es uno de estos temas donde, a pesar de que la mayoría de los miembros del Congreso pueden apoyarlo, todavía no se lleva a vía de hecho. Nos quedan 2 minutos. Wow, okay. Dios Cronos. Go fast, I'll be fast. Bien, ¿qué otros proyectos? Tenemos el de eliminar la prohibición de viajar a Cuba. ¿Qué otros proyectos están listos, tienen apoyo, se pueden presentar en el Congreso? Porque yo he leído que hay como 10 proyectos de ley. Existen muchos proyectos de ley, además de aquel relacionado con los viajes. Está el relacionado con el embargo comercial. Hay 2 proyectos de ley, tanto en el Senado como en la Cámara, y otros que tienen que ver con el financiamiento en la agricultura, para permitir que los agricultores estadounidenses puedan financiar las ventas a Cuba, al igual que está la ley para los datos, que tiene que ver con la expansión de las telecomunicaciones en Cuba. Esos son proyectos de ley positivos, aunque hay otros que son negativos, que serían aquellos que tratarían de establecer sanciones. Ninguno de ellos tienen capacidad para convertirse en ley, no tienen posibilidad de éxito, lo saben. Es solamente su forma de tratar de mantener las cosas en un punto medio, muerto, y no permitir que avancen hasta donde deben llegar. Se nos acaba el tiempo, pero si su esperanza o sueño se hace realidad y se elimina el bloqueo en un año, usted dijo que lo celebraría e iría a la playa. Pero en ese caso, ¿a qué playa usted iría? Well, I've never been to Oriente.
Nunca he estado en Oriente, por lo tanto quisiera ir a Baracoa. Lo celebraría en Baracoa. Would you celebrate? Exactly. I will be there, and I invite you to come with me. Y le invitaría para que estuviera allá. Con mucho. Celebraríamos With juntos, pleasure, entonces, we will el fin celebrate del together. bloqueo en Baracoa. Perfect. You bring the crystal, I'll be there. Usted lleve la cristal y estaremos acá. Ok. Okay. Usted me invita y yo la llevo. And I will Okay. take it. Perfect. I'll be there. Bueno, Estaré. un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y los cubanos, que lo hemos visto, y me incluyo, le deseamos que tenga éxito en la función de Engage Cuba, que es única, eliminar el bloqueo. Y que ojalá sea lo más pronto posible y la forma más total posible. Un año Muchas gracias. y en Baracoa. My dream. Prometido. Sí. You ¿Cómo se promise dice en that. inglés? Deal. Deal. A deal? Eso es- Un año y en Baracoa. Ojalá. And in Baracoa. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much. Bueno, realmente me quedan más temas por hablar con James Williams. Posiblemente nos ven para una tercera esquina, pero se nos acabó el tiempo. Esperemos que esto nos haya ayudado a entender mejor este proceso y ya, terminamos estas dos esquinas, regreso a la mesa. Bueno, y vamos ya a nuestro último momento de la mesa redonda. Como habíamos anunciado al principio, vamos a hablar sobre Venezuela, un país que precisamente el próximo fin de semana va a celebrar elecciones parlamentarias. Para analizar el acontecer en Venezuela y también sobre los peligros externos que se enfrenta a la revolución bolivariana, tenemos a Eva Gollinger, abogada, periodista, analista de temas internacionales, quien bueno, está de visita en nuestro país y hemos aprovechado para que comparta con nosotros sobre este tema. Yo les propongo primero ver un reportaje sobre cómo está el ambiente electoral en Venezuela y estamos de regreso en unos minutos. Las elecciones parlamentarias en Venezuela entran esta semana en conteo regresivo. La disputa de la mayoría de los asientos en la Asamblea Nacional por el Polo Revolucionario y la opositora Mesa de la Unidad se ha convertido en una batalla que puede decidir la continuidad de un proceso social o el comienzo de una nueva etapa neoliberal en el país. Como ya es costumbre, las fuerzas chavistas encabezadas por Maduro han señalado que respetarían el resultado que fuere, mientras que la oposición no se pronuncia al respecto, argumentando fraude anticipado y llevando a cabo un aumento en la campaña informativa destinada a ejercer presión sobre los electores venezolanos. Mientras tanto, en las últimas horas, la canciller Delcy Rodríguez repudió la campaña internacional promovida por centros imperiales con la pretensión de intervenir y desestabilizar Venezuela mediante el apoyo a aquellos sectores que apuestan al desconocimiento de dichas elecciones. Este lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro resaltó la calidad humana y política de los candidatos de la revolución bolivariana y señaló que el plan de la derecha consiste en acabar con las misiones, privatizar la educación, traer el Fondo Monetario Internacional y entregar la riqueza petrolera de PDVSA. Se conoció también que como parte del Plan República, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha activado en su fase preelectoral y en concordancia con lo establecido en la Constitución Nacional, 163.000 efectivos resguardarán el proceso electoral. Rafael Pérez Oquendo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, Eva, se impone creo que una pregunta. ¿Cómo valora Eva Gollinger, una profunda conocedora de la realidad venezolana, todo este ambiente electoral que está viviendo Venezuela? Decía el presidente Nicolás Maduro que eran las elecciones, una de las elecciones más difíciles que se iba a enfrentar la revolución. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, obviamente es un momento muy difícil, es un momento crítico para la revolución bolivariana, para su continuidad. Claro, hay que también recordar siempre, porque la oposición en Venezuela ha intentado como proyectar estas elecciones como si fueran presidenciales, así como si fuera un referéndum casi en la gestión presidencial. No es así. Por esa razón tampoco, claro, lo de Argentina puede tener alguna influencia o impacto hasta cierto punto, pero no son iguales. Estamos hablando de, o sea, son elecciones importantes para yo digo, la continuidad del proceso, por el tema simplemente de que durante todos estos años el chavismo ha mantenido una mayoría bastante grande en la Asamblea Nacional, y estamos enfrentando una situación en donde lo más probable, obviamente puede cambiar a última hora, es que se va a reducir mucho esa mayoría que ha mantenido el chavismo. Eso no significa que lo vamos a perder, pero cambia el escenario, y puede ser, por ejemplo, que
se gana el número de votos, el número de diputados del PSUV, o sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero no necesariamente en número acumulado de votos. Pero como digo, la oposición intenta utilizar eso para como mostrar que es una especie de referéndum contra el presidente, pero no es así. No son elecciones nacionales, son elecciones locales, o sea, a nivel municipal. Entonces, bueno, es importante el momento para también el ánimo del proceso. Venezuela está viviendo una situación difícil económicamente, hay una grave crisis, el gobierno está atendiendo a la crisis, pero hasta ahora no ha podido voltear así la situación en que está viviendo una mayoría en Venezuela. Hay una alta inflación. Y el tema económico indiscutiblemente va a impactar, ¿no?, también en el electorado a la hora de decidir el voto, supongo, ¿no? Sí, que finalmente uno puede ser comprometido con la revolución, chavista, sí, fiel, pero a la hora del estómago es difícil, o sea, si no tienen para comer, si no tienen para mantener la familia. Entonces, claro, hay un nivel de militancia en Venezuela, de conciencia política que se ha construido durante estos 14, 15 años de la revolución. Eso no creo que ha cambiado. O sea, tú vas a un consejo comunal en un barrio en Venezuela, en cualquier ciudad, y vas a ver, o sea, hay gente comprometido haciendo ese labor, ¿no?, por su comunidad, por la patria, bajo todo una visión más integral de lo que se ha venido construyendo en Venezuela, de este concepto de socialismo del siglo XXI y toda la política participativa. Eso sigue. Los problemas económicos obviamente afectan el día tras día de la gente, la vida. Entonces, claro, puede ser, uno nunca sabe, mira Argentina, o sea, que puede ser que hay una especie de voto castigo y perdemos votos que teníamos antes, pero yo creo que, y hemos visto este escenario mucho en los últimos años, a la hora de votar la gente se acuerda lo que significa si perdemos, o sea que ellos saben, no estamos hablando de una oposición racional, estamos hablando de dirigentes opositores que abiertamente llaman para la persecución de los chavistas, de los oficialistas, que quieren quitar las misiones, los beneficios sociales, quieren, bueno, realmente como acabar con todo lo que se ha logrado. Quieren entregar la soberanía del país a las transnacionales, al Fondo Monetario Internacional. Ya incluso habían presentado un plan económico en donde se iban a pactar con el Fondo Monetario Internacional. Imagínate, Chávez acabó con eso en Venezuela y el pueblo respaldaba justamente esa visión, esa plataforma política en el país. Entonces, finalmente no sabemos en qué pueden quedar los votos, pero lo que sí es cierto, a mi criterio, es que la revolución bolivariana no se va a acabar, no tiene vuelta atrás. Puede ser que haya unos cambios, cosas que se tienen que ir ajustando por el tema económico también, pero a nivel de conciencia, la gente no se va a entregar, o sea, no se va a entregar como era el país antes. ¿Y cómo usted valora, por ejemplo, las posiciones que ha asumido esa oposición, la estrategia de la oposición, o cuáles son sus puntos débiles? Porque estamos hablando, por ejemplo, de una oposición que nunca ha logrado una unidad real, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No tiene unidad. Es una oposición egoísta, dividida, cada uno quiere ser el líder, cada uno quiere ser el candidato, no se ponen de acuerdo en nada, pero claro, hay que recordar que esa es una oposición que es un conjunto como de 33 partidos, o sea, no es un solo partido, o muchos partidos, una cantidad, en momentos han subido y bajado el número. Y no hay una visión colectiva. Ellos tienen un solo objetivo, que en su momento era salir de Chávez, ahora es salir de Maduro, acabar con la revolución y volver a privatizar todo y pactar más con Estados Unidos. Pero más de eso no comparten. Entonces, ¿quién va a manejar esto? A la hora de, si en caso de que en algún momento, que yo no creo, que lograran a tener un gobierno como sucedió en el golpe en el 2002, una gran parte, o sea, hubo una movida popular para
neutralizar ese golpe, pero ellos también se estaban destruyendo desde adentro, porque estaban peleando por el poder. Y eso sigue así, o sea, hay unos con visiones mucho más radicales, extremistas, otros que dicen ser más centristas, y entonces no se ponen de acuerdo en lo económico, en nada. Y tampoco tienen apoyo, o sea, hay ciertas figuras, pero tenemos un Leopoldo López, tenemos un Capriles, María Corina Machado, cada uno de ellos está peleando, es como una torta y quiere su pedazo. Pero son también figuras desgastadas, o sea, También, Capriles ya nadie cree, con María Corina Machado está como que relegada, y en cuanto a Leopoldo López no han logrado hacer el líder que querían. ¿Piensa usted así? ¿Está de acuerdo? Sí, o sea, a la hora de una votación así, ninguno de ellos tiene el nivel de apoyo popular. Y claro, como digo, o sea, imagínate si para definir un candidato en las últimas elecciones presidenciales, en el 2013, eso fue, bueno, en el 2013 ya era Capriles más o menos, pero el año anterior, en el 2012, eso era una pelea a muerte entre ellos y cada uno pensaba que era el candidato o la candidata. O sea, fíjate que María Corina Machado decía, incluso se atrevió a decirlo al presidente Chávez, que él iba a entregar a ella la banda presidencial. O sea, y él mismo le dice a ella en ese momento, disculpa señora, pero usted ni alcanza como 4% de apoyo dentro de sus círculos, o sea, no tenía ese apoyo, ellos se creen mucho. Pero eso también tiene que ver, uno, por toda esa estrategia mediática, un aparato, una maquinaria mediática que apoya a cada uno de ellos en sus distintas maneras, y el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha jugado también una especie de ajedrez con la oposición. Sobre eso quería preguntarle, porque usted precisamente hace poco publicó un artículo en el cual reflejaba o denunciaba todo el dinero que está drenando de Estados Unidos hacia Venezuela, hacia la oposición precisamente, a través de agencias gubernamentales. ¿Cómo es todo este proceso? ¿Hacia dónde están dirigiendo, vamos a decir, todos estos fondos? Bueno, durante ya 15 años Estados Unidos ha estado financiando y construyendo esa oposición en Venezuela. Eso fue en su principio siguiendo como un patrón, un modelo que habían implementado en Nicaragua para acabar con los sandinistas en aquel momento, ¿no? En los 80, cuando nace esta Fundación Nacional para la Democracia, la NED, por sus siglas en inglés, con esa intención de construir una sociedad civil, como lo llaman, de diferentes sectores, partidos políticos, juntarlos para crear una oposición. Y como funcionó allá hasta cierto punto con el desgaste de los años y una inyección, o sea, canalizando miles de millones de dólares, han intentado aplicarlo en otros momentos, no solamente en América Latina. Pero eso ha sido desde su comienzo una de las tácticas aplicadas en Venezuela. Y entonces según sus propios documentos, o sea, cables internos del Departamento de Estado que han salido a la luz pública por Wikileaks, hay uno muy llamativo del 2009 en donde el encargado de la embajada en Caracas, en ese momento de Estados Unidos, está pidiendo más dinero, como $3 millones más para la oposición. Ahí mismo él dice, sin el dinero de nosotros, ellos no existirían. O sea que mantenemos vivo la oposición en Venezuela. Y han creado no sé cuán cantidad, como 300 o más, de estos, lo que llaman ONGs, que no son ONG porque son financiados por un gobierno, simplemente no es en Venezuela, sino en Estados Unidos. Lo han creado como fachada de filtrar el dinero. Pero bueno, últimamente ese artículo a lo cual hace referencia, bueno, se trataba del escenario actual. Y ese dinero que se ha venido aumentando cada año a pesar de las denuncias, a pesar de que en el 2010 finalmente el presidente Chávez promulgó una ley que prohíbe esa clase de financiamiento externo para fines políticos en el país. Ellos han buscado las maneras de canalizar los fondos desde el exterior. A veces los traen incluso así, en una maleta llena de dólares para repartir o en sus cuentas en el exterior. Y ha venido incrementando. La USAID se fue de Venezuela en el 2011, justamente porque ya no tenía la posibilidad de operar de una forma clandestina porque habían sido expuestos. Pero siguen financiando y decía
En ese artículo, bueno, bajo las investigaciones, que es información pública, hay más de 18 millones de dólares que están invirtiendo del 2014 para acá, o sea, para todo este proceso electoral, financiando las campañas de la oposición para estas elecciones. La parte mediática me llamó la atención mucho, que había como casi $500,000 que estaban invirtiendo en el uso de Twitter y las redes sociales por parte de la oposición para ya, promover su campaña ahí. Y cualquiera que estudia el uso de Twitter sabe que Venezuela tiene uno de los niveles más altos de utilizar a Twitter, llega mucho de acceso en a internet. Bueno, de los dos lados, porque también el presidente Chávez creó toda una unidad así dedicada a redes sociales. Y tenemos los tuiteros, así la tropa de tuiteros, entonces es una batalla ahí en el mundo virtual. Pero ellos han logrado, por supuesto que tienen el apoyo de la maquinaria de Estados Unidos, de entrar en la opinión pública en Estados Unidos. Y la batalla es feroz, porque han salido una cantidad de artículos llenos de falsedades, mentiras, sin fuentes, o sea, fuentes anónimas, acusando al gobierno de corrupción, de narcotráfico, de cantidades de actividades ilícitas, de ser así una dictadura, y nunca presentan una visión alterna. Estamos hablando del New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, ese periódico además que son referencia mundial, en donde en primera plana un artículo que después cuando uno lo va leyendo se da cuenta de que no hay nada, no tiene fundamento, pero tiene impacto. Claro. Y influye sobre la opinión pública, y eso ayuda. Realmente eso no le importa mucho al público estadounidense que sucede en Venezuela. Lo que ayuda es justificar cuando Estados Unidos aumenta su agresión hacia Venezuela, como este año con el decreto de Obama, sanciones, y quién sabe, ellos siempre han buscado la forma de intervenir directamente para promover ese cambio de régimen, como dicen, promover la democracia, pero ya sabemos que eso es el defra. Así, un derrocamiento del gobierno y ya la imposición de un gobierno bajo su mandato, o sea, bajo su agenda y subordinado. No, de hecho, el lunes pasado, la semana pasada, se informó, se dio a conocer incluso un artículo que salió en The Washington Post hablando precisamente haciendo un llamado a ejercer mucho más presión sobre el presidente Nicolás Maduro. Pero hablando de Estados Unidos, bueno, también están estas revelaciones de que Estados Unidos ha espiado a PDVSA. O sea, ¿cómo lo ve Eva Bollinger y por qué precisamente a PDVSA? ¿Qué impacto puede tener eso? Ninguna sorpresa, por supuesto, que han llegado a ese nivel. Claro, ha sido muy útil el documento que fue obtenido por Edward Snowden y fue compartido justamente con un medio estadounidense, The Intercept, y también con Telesur. Entonces tuvo bastante impacto a su momento de divulgar esa información. Pero claro, estamos hablando de una operación especial de uno de los servicios dentro de la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, que es así la agencia de espionaje, que opera de la forma más clandestina, o sea, se llama el Servicio Especial de Colección, o FCS. Y eso, el documento revela que ese servicio estaba operando desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Y eso se dedica, por ejemplo, a hacer las operaciones así, de lo más secreta, que si es entrar en la casa de un alto funcionario y así llenarlo de micrófonos y cámaras así secretas. O sea, ellos se encargan de esas misiones y luego obviamente de procesar esa información. O sea, ese documento revelaba que tenían más de 10,000 empleados de PDVSA vigilados, sus teléfonos, sus correos electrónicos, sus comunicaciones. Seguro directivos importantes, gente con poder de toma de decisión. También incluyendo el presidente de PDVSA en aquel momento, que era Rafael Ramírez. Y también todos los que estaban de vicepresidentes, directores, encargados. PDVSA es la empresa obviamente más estratégica de Venezuela, es su empresa estatal petrolera. Antes funcionaba como una empresa privada y ahí tenía mucha injerencia de Estados Unidos.
aunque fue nacionalizado en el 73. De igual manera, justamente eso fue algo que cambió Chávez radicalmente y eso provocó el golpe. La nueva PDVSA, como se le conocía. Sí, y en esa época, en el 2002, después de, bueno, en el 2002 a 2003, que luego hubo un inmenso sabotaje a PDVSA, que así chocó la economía venezolana de una forma muy grave, una pérdida de 20.000 millones de dólares o más en aquel momento. Se descubrió que había una empresa que fue creada en el 98 entre una empresa del Pentágono, o sea, de Estados Unidos, pero como una empresa privada, pero con una directiva del Pentágono. Con PDVSA se creó Intesa, que se encargó de toda la parte de base de datos, de la automatización, no sé cómo automatización. De la empresa, o sea, en esa época, ¿no? Entonces, Intesa era el cerebro de PDVSA y era del Pentágono, imagínate. Entonces, en ese momento lograron sabotear la empresa, casi destruirlo, y ahí, después de eso, bueno, se cerró Intesa, etcétera, pero vemos que como han seguido penetrando a los más altos niveles y de esa manera han logrado captar gente dentro de la industria porque estudian más allá de lo que dice un correo, revisan la vida, ven las vulnerabilidades, debilidades, quiénes son los que pueden captar como informantes o así que pueden sembrar también cosas en contra del Estado y eso una parte de lo que hemos visto últimamente con esas acusaciones de corrupción, etcétera, pueden ser consecuencia justamente de esas operaciones sucias que ha venido realizando las agencias de inteligencia de Estados Unidos. No, y es muy interesante repasar todo esto precisamente porque muchos piensan que con el gobierno de Obama, bueno, se ha cambiado mucho y al final mantienen una misma esencia, una continuidad en la política, sobre todo con Venezuela. Yo le quiero agradecer, Eva, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado acá en la mesa redonda para este importante tema. Para Cuba, Venezuela prácticamente es un tema también de política nacional, bueno, y esperemos que salgan los mejores resultados posibles de esta próxima elección parlamentaria. Muchas gracias a usted, repito, por estar acá con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por su atención y nos vamos con nuestras imágenes del día. Solamente les deseo que, bueno, mañana se mantengan frente al televisor también a esta misma hora para que comparta con nosotros en la mesa redonda. Muchas gracias y muy buenas noches.